¿Por qué desgracia o por qué vicio y vicio desgraciado vemos a un sinnúmero de hombres no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados, sin poseer en propiedad ni bienes, ni padres, ni hijos, ni siquiera su propia existencia? ¿Llamaremos cobardes a los que así se dejan envilecer? Etienne de la Boétie nos responde estas preguntas en Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. Etienne de la Boétie es un personaje que a mí me parece que es una cita obligada para comprender ciertos fenómenos, inclusive contemporáneos, sobre la política, el poder e inclusive sobre el derecho de rebelión de los pueblos contra las tiranías. Antes de pasar a comentar este libro, que me parece de lo más interesante, es una obra pequeñita, yo creo que no alcanza ni las 50 páginas. Yo quiero hablar un poquito de Etienne de la Boétie porque me parece que como personalidad o como figura es tan fascinante como la mismísima obra que escribió. Para empezar, él nació en el siglo XVI, en el año 1530, en una región de Francia llamada Périgord, y él provenía de una familia de alcurnia, lo que se llamaba nobleza de toga, es decir, aquel estamento social que se dedicaba a la administración del Estado, a la aplicación de justicia, que trabajaban en los tribunales. Y bueno, desde ese punto de vista, y sobre todo considerando esa época, hablamos de un sector social bastante privilegiado. Quedó huérfano de padre cuando era muy joven, era un niño, y por esto él fue criado por su tío. Y esta fue una circunstancia afortunada en medio de la tragedia de la pérdida de su padre, porque ese tío era un eclesiástico que le brindó una educación exquisita, le inculcó el amor por los clásicos y de hecho nosotros lo podemos notar aquí justamente en este ensayo, donde él para respaldar sus puntos de vista hace continuas alusiones a la antigüedad, habla del gobierno de Julio César, de los esfuerzos por recuperar la república, también hace referencia a los griegos, aquí por ejemplo, habla de Jenofonte. Esa formación que él tuvo le preparó para una vida intelectual que facilitó que él pudiera hacer tamañas reflexiones políticas y filosóficas a tan temprana edad. Hablando de la sociedad en la que se crió y se desarrolló Etienne de la Boétie, podemos decir que era una Francia bastante convulsionada porque estamos al principio de lo que se entendió posteriormente como las guerras de religión. Y bueno, todos estos eventos y el hecho de estar ante una sociedad fracturada, ante una sociedad al borde de la violencia, va a ser el contexto en el cual él va a desarrollar su reflexión sobre la naturaleza del poder, de la tiranía y del derecho a la libertad de los individuos. Otra cosa que contribuyó mucho a su formación o a su pensamiento político fue que él, siguiendo la tradición familiar, estudió Derecho en la Universidad de Orleans, que era una de las universidades más prestigiosas y de más alcurnias de su época, y allí se doctoró en Derecho a la edad de 23 años. Una vez que se gradúa de abogado, fue nombrado consejero del Parlamento de Burdeos, y esto no era poca cosa porque ese tribunal era uno de los más importantes del reino y ese cargo no solamente le dio una estabilidad económica y una estabilidad social y un prestigio, sino que le permitió una plataforma desde la cual él podía observar de cerca los mecanismos de la justicia, de la administración del poder y por supuesto esto fue sumamente inspirador para su trabajo. En el año 1557, es decir, hacia los 27 años de edad, él conoce a Michel de Montaigne justamente en el Parlamento de Burdeos, y esto va a ser muy importante porque ellos van a iniciar una amistad que perduró hasta la muerte de Etienne de la Boétie, que murió prematuramente como consecuencia de una epidemia de peste, y va a ser su amigo Michel de Montaigne quien se va a encargar de reunir todos los escritos de Etienne de la Boétie y va a asegurarse de su difusión. Con respecto justamente a este ensayo, a mí hay una cosa que me parece asombrosa y de verdad es que lo leo una y otra vez y no dejo de maravillarme. Y es el hecho de que fue escrito cuando el autor tenía aproximadamente 18 años de edad. Es decir, para mí era una criatura. Y asombra primeramente por la madurez, por la comprensión del fenómeno político, por ese entendimiento sobre la naturaleza humana y por la profundidad de sus reflexiones
que siguen siendo vigentes 5 siglos después. Y hay que ver la diferencia que tiene el mundo contemporáneo, súper globalizado, súper tecnológico y súper burocrático, con el mundo eh, que venía saliendo de la era medieval en el que vivió Etienne de la Boétie. Y sin embargo, sus conclusiones siguen siendo perfectamente aplicables a los sistemas políticos de hoy en día, tanto en lo que tiene que ver con el funcionamiento de ciertos autoritarismos, como de las consecuencias que tienen sobre las sociedades que los sufren. De acuerdo con sus biógrafos, la inspiración para escribir este texto la tuvo Etienne de la Boétie en lo que se llamó, o mejor dicho, en la represión de lo que se llamó la Revuelta de la Gabela, ocurría hacia el año 1548. Esta fue una protesta de campesinos y de gentes humildes de una región de Francia, del suroeste de Francia, llamada Guyenne en aquel momento, que protestaron por el incremento del impuesto de la sal. En esa sublevación, los campesinos y la gente que estaba involucrada pues, en las revueltas mataron a varios funcionarios gubernamentales y en respuesta el rey Enrique II ordenó una represión pero absolutamente brutal y desmesurada. La sal era un producto de primera necesidad, la corona controlaba lo que eran las salinas, también todo lo que era el circuito de distribución y esto le permitía fijar los precios caprichosamente y además los impuestos sobre la venta de la sal. El punto era que el impuesto de la gabela era regresivo, es decir, para los sectores pobres ese impuesto representaba una buena parte de sus ingresos. Y además, para empeorar las cosas, el pueblo estaba obligado a comprar una cantidad mínima de sal por año por persona, independientemente de si la necesitaba o no. Entonces, bueno, por supuesto que todo esto generó un caldo de cultivo de profundo descontento de la población, sobre todo de los sectores más humildes, contra este impuesto, y eso fue lo que hizo estallar la rebelión. Etienne de la Boétie, como joven estudiante de Derecho, es testigo obligado de toda esta situación. Él se muestra profundamente conmovido no solamente por las razones de la protesta que él consideraba legítimas, sino por la violenta y excesiva represión por parte de la corona. Y allí es donde él se plantea la pregunta de qué es lo que lleva a una sociedad a obedecer a un tirano, si el poder que él tiene es el que la misma sociedad le da. Y ahí es donde él se plantea su hipótesis sobre la servidumbre voluntaria que le da nombre a este análisis y es el que voy a desarrollar justamente en este video. Pero antes te quiero pedir la inmensa ayuda de que me sigas en el canal, que actives las notificaciones para que te lleguen las noticias de mis nuevos videos y además que le des me gusta a este video y me comentes abajo qué te parece. Como les dije al principio, este texto no fue conocido durante la vida del autor y puede considerarse como un texto pionero en lo que tiene que ver en el abordaje de lo que es el pensamiento político sobre los derechos del individuo sobre el Estado o contra el Estado. Su exigencia reflexiva se refleja inclusive desde la primera línea de la obra. En la primera página del texto, él comienza citando a Homero por boca de Ulises, cuando el héroe de la Ilíada se pronuncia a favor del gobierno de un solo caudillo por encima del gobierno de muchos, es decir, él está en contra de lo que podemos entender hoy en día como un gobierno colegiado. De la Boétie excusa de alguna manera el atrevimiento de Ulises, justificándolo en una urgencia o una necesidad que había en cuanto a vamos a decir, a lo prioritario que era unificar o ordenar al ejército troyano. Pero al mismo tiempo que él excusa esta propuesta de Ulises, también lo toma como pie para plantearse una pregunta que me voy a permitir leer. Está acá en la página 18 del texto que yo tengo y dice así. De lo que aquí se trata es de averiguar cómo tantos hombres, tantas ciudades y tantas naciones se sujetan a veces al yugo de un solo tirano que no tiene más poder que el que le quieren dar, que solo puede molestarles mientras quieran soportarlo, que solo sabe dañarles cuando prefieren sufrirlo que contradecirlo. Cosa admirable y dolorosa es, aunque harto común, ver a 1 millón de hombres servir miserablemente y doblar la cerviz bajo el yugo sin que una gran fuerza se lo imponga. Y si solo alucinados al parecer por el nombre de uno, cuyo poder ni debería ser temible por ser de uno solo, ni apreciable sus cualidades por ser inhumano y cruel. Entonces queda claro cómo al autor le asombra cómo un príncipe convertido en tirano
es capaz de oprimir bajo su puño a miles o a millones de hombres, siendo como es tan mortal y tan vulnerable como cualquier ser humano. Él dice que los pueblos subyugados tendrían técnicamente la clave de su libertad en las manos si se limitaran simplemente a no obedecer al tirano. En consecuencia, para Etienne de Boétie, la rebelión no puede ser otra cosa que la reacción natural de los hombres ante un intento de tiranizarlos, porque su naturaleza los hace aborrecer cualquier situación de servidumbre. Además que aquí él apunta algo bien importante, y es que para él no hay tiranía buena, porque todo tirano, por muy bueno, por muy bondadoso y por muy beneficioso que sea para su pueblo aparentemente, corre el riesgo de corromperse al acumular tanto poder. Y por eso es que él dice en la página 19, que me permito leerla, con todo, cuando un país tenga la dicha de poseer un gran hombre que se haya distinguido por su previsión en conservarlo, por su intrepidez en defenderlo y por su sabiduría en gobernarlo, no me atrevo a considerar prudente lanzarse a su obediencia y entregarse ciegamente a su dominio, quitándole de un lugar donde brillaba por sus virtudes para elevarle a un puesto donde pueda obrar mal. Interesante, ¿verdad? Entonces, el que los hombres se sometan a una tiranía no merece otro calificativo que monstruosidad. Y envilece tanto a los hombres que se someten que considerarlos cobardes para él viene siendo prácticamente un acto de generosidad, ya que, como les dije, por inclinación natural, para Etienne de la Boétie, los hombres deberían tener la libertad como una condición de vida innegociable. La consecuencia un poco lamentable de su línea de pensamiento es que son los propios pueblos, con su indolencia, los únicos responsables de sufrir esa tiranía. Y quiero leerlo en sus propias palabras. Él dice, es el pueblo quien se esclaviza y suicida cuando, pudiendo escoger entre la servidumbre y la libertad, prefiere abandonar los derechos que recibió de la naturaleza para cargar con un yugo que causa su daño y le embrutece. Aparte de esta fuerte conclusión, ya vemos aquí que él es uno de los pioneros del pensamiento liberal, en el sentido que considera que la libertad es la condición natural del ser humano. Para él, la salida de una tiranía se logra con una suerte de resistencia pasiva, como la llamaríamos hoy en día. Por supuesto, ese término no existía en su época, porque si los hombres se decidieran, y lo leo nuevamente, a no obedecerles a los tiranos y dejando de lisonjearles, sin pelear y sin el menor esfuerzo, quedarían desnudos y derrotados, reducidos otra vez a la nada de la que salieron. Cuando la raíz no tiene jugo, bien pronto la rama se vuelve seca y muerta. Entonces, la tiranía es siempre, y no importa cuando diga esto, una relación de poder, en la cual el príncipe que se ha envilecido se impone sobre los hombres con el poder que ellos mismos le han otorgado. De la Boétie, a lo largo del texto, refleja lo que yo considero una visión protoliberal del hombre, porque él considera que el hombre tiene una serie de rasgos innatos, como son el uso de la razón, una igualdad fundamental entre ellos más allá de las diferencias individuales de carácter, y muy especialmente un amor innato por la libertad. Por eso para él, tanto la esclavitud como el sometimiento son completamente antinaturales y lo llevan a preguntarse cuáles son las fatales circunstancias, hablando en su estilo, que llevan al hombre a desnaturalizarse tanto al punto que se conforma con vivir en una tiranía. Y para responder esta pregunta, primero él establece una categorización de lo que son las tiranías, ¿no? Para él existen tres clases de tiranos, todos igualmente perniciosos. El primero viene siendo el tirano que tiene el poder por herencia. El segundo sería el tirano que llegó al poder por conquista o por el arte de la guerra. Y el tercero sería el tirano que llegó al poder por elección popular. Como les dije, para él los tres son igualmente perniciosos, perversos y perjudiciales para la sociedad. Y solamente hay una, vamos a decir, hay una distinción entre ellos que me permito nuevamente leer en la página 29 de la edición que tengo yo. Él dice, los tiranos elegidos tratan a los pueblos como a toros que deben domarse. Los conquistadores disponen de ellos como de una presa que les pertenece,
y los herederos les reducen a la clase de esclavos naturales. En general, para él, los tiranos se valen de la violencia y del engaño para consolidar su dominio sobre la sociedad, pero lamentablemente, después que un despotismo se ha instaurado, las nuevas generaciones que han nacido bajo este sistema tienden a aceptarlo como natural porque las costumbres de ciertos países tienden a imponerse sobre las inclinaciones naturales del ser humano. Y de la Boetí para mí fue un pensador que muy tempranamente parte de la línea de los filósofos políticos que consideró que hay pueblos que tienen mayor disposición que otros a vivir en libertad y muy significativamente él hace una distinción entre los persas y los griegos, que si nosotros lo llevamos a las claves contemporáneas, podríamos hablar de la civilización occidental frente a Oriente. De acuerdo con de la Boetí, los persas se sometían de una forma bastante natural o de buena gana al vasallaje, porque en su cosmovisión, en su representación de mundo, no existía la idea de libertad, mientras que para los griegos la idea de libertad forma parte plena de su propia identidad. Y aquí me voy a permitir nuevamente leerlo. Dice: apenas empieza el hombre a tener uso de razón, dícenle que es vasallo de un soberano, que sus padres también lo fueron, y creen que han de aguantar el mal y lo confirman con varios ejemplos, y sobre todo con la autoridad de los siglos, como si un largo sufrimiento diera derecho para que uno pueda tiranizar a sus semejantes. También en este texto, Etienne de la Boétie aborda algo que a mí me parece que es fundamental y tiene que ver con el efecto que tiene el vasallaje sobre los súbditos, y este no es menor en modo alguno. De la Boétie advierte que los hombres sometidos a un déspota no solamente pierden su libertad, sino que muy pronto ellos también se corrompen y se vuelven cobardes, afeminados y débiles. Esas son palabras de Etienne de la Boétie. Tan conscientes están los tiranos de esta fatal consecuencia, por llamarlo de alguna manera, que ellos promueven activamente la corrupción y la degradación moral de las sociedades sobre las cuales ellos tienen imperio, y que en general se den en esos pueblos las mayores formas de depravación, muchas veces disfrazadas del derecho a disfrute de la libertad o del placer o del entretenimiento. Y el punto es, para Etienne de la Boétie, que en la medida que se logre quebrar las reservas morales de una sociedad y que la inmoralidad se convierta en la norma, siempre va a haber una vía libre para el despotismo. Y en este punto me permito nuevamente volver sobre el texto directamente. Dice Etienne de la Boétie: los esclavos desconocen el valor guerrero, no tienen energía y su corazón pusilánime no es capaz de abrazar grandes empresas. Harto conocido es esto por los tiranos, quienes, prevaliéndose de la debilidad y abatimiento de sus súbditos, no perdonan ningún medio para acobardarlos y envilecerlos. A este maquiavélico recurso de embrutecer a sus súbditos apeló también Ciro contra los lidios, cuando se apoderó de Sardis, su capital, rindió a Creso, su rico rey, y se lo llevó cautivo. Dijéronle un día que los sardenses se habían sublevado. Pronto quedaron sujetos bajo su mano, pero no queriendo recurrir al saqueo de tan bella ciudad, ni al mantenimiento de una guarnición numerosa, por medios menos violentos y más seguros consiguió esclavizarles. Estableció burdeles, abrió tabernas, ordenó juegos públicos y destinó premios a cuantos inventasen deleites nuevos. Estas medidas llenaron de tal manera las miras del tirano que no tuvo ya necesidad de desenvainar otra vez la espada contra los lidios, quienes en muy poco tiempo se divirtieron inventando toda clase de juegos, hasta el punto que la palabra lidi sacaron ludi los latinos, que equivale entre nosotros a la palabra pasatiempo, para recordar a la posteridad la antigua capital de los lidios. Cierto que no todos los tiranos han declarado tan explícitamente como Ciro sus deseos de afeminar y pervertir a sus vasallos, pero también lo es que casi todos han recurrido siempre a tan maquiavélica táctica, aunque no lo hayan declarado expresamente. Esto me parece a mí asombroso porque tiene unas resonancias actuales con ciertas narrativas y con ciertos movimientos políticos que impulsan, disfrazados de derechos y de espacios de libertad,
la corrupción de las costumbres con fines bastante oscuros, como dice Etienne de la Boétie. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Otro planteamiento de este ensayo que podemos ver proyectado perfectamente en la actualidad es lo que él llamaba la divinización del tirano y que hoy en día llamamos el culto a la personalidad. Para de la Boétie, este trabajo de entronizar al líder mesiánico como si fuera una divinidad es un recurso de lo que él llama la manipulación del populacho. Y acá me vuelvo a asombrar nuevamente, considerando que este trabajo fue escrito en el siglo XVI. Y me asombra porque justamente la propaganda contemporánea, siglo XXI, justamente se ocupa en regímenes revolucionarios o en regímenes autoritarios de elevar a la categoría de dioses a tantos tiranos disfrazados de redentores, ¿no? Basta hacer un pequeño recorrido por lo que es la historia del siglo XX y lo que da el siglo XXI para constatar este hecho. Y por eso es que este brevísimo ensayo sigue siendo un clásico, tiene 5 siglos de antigüedad y sus reflexiones siguen plenamente vigentes y me permito nuevamente leerlo, ¿no? Dice, muchos autores lo afirman de un modo que salta a la vista que solo lo han recogido los rumores de la calle. Al regresar Vespasiano de Asiria y al pasar por Alejandría en dirección a Roma para tomar posesión del imperio, obró muchos prodigios, como enderezar cojos, dar vista a los ciegos y otras 1000 cosas que para ser creídas se necesitaba ser más ciego que los que suponía curados. Y hasta los mismos tiranos no han podido menos de admirarse de la facilidad con que los hombres podían soportar a un hombre que les perjudicara. Querían ampararse con la religión y, si era posible, tomar prestada alguna muestra de divinidad para el mantenimiento de su malvada vida. Yo creo que hoy en día, pleno siglo XXI, sobran los ejemplos de cómo esta divinización de ciertos tiranos se da plenamente, por supuesto que con los recursos que la tecnología permite hoy en día. Sin embargo, por encima de todas estas estrategias de dominación, está el aspecto logístico, que es la clave para el funcionamiento de las tiranías. Hoy en día nosotros lo entendemos como la existencia de una burocracia bien robusta, dotada de bastantes recursos tecnológicos, que esté conformada por un ejército de funcionarios que sobre la base de sus roles en la administración pública apuntan la dominación de la tiranía. Estos funcionarios, según su jerarquía, se benefician del status quo y al estar comprometidos con la permanencia del sistema, por supuesto, ellos trabajan en conjunto para sostenerlo. Entonces, si bien la fuerza y el terror son elementos fundamentales que usa el tirano contra la población para someterlo, también es muy importante, aunque nos parezca increíble, que son esos miles funcionarios con su trabajo de hormiguita de todos los días, los que, en palabras de la Boétie, en la página 46 de mi texto, dice, se dan la mano en su codicia y en su maldad. De la Boétie explica que justamente por el tema de apuntalar la tiranía con un ejército de funcionarios es que muchos tiranos comúnmente aumenten el número de diputados, el número de ministros, el número de representantes gubernamentales y en este sentido vuelvo a leerlo, página 48 de mi texto. Él dice, así el tirano sojuzga a sus súbditos por medio de otros y está custodiado por aquellos de quienes más debería preservarse si algo valiesen. Pero es antiguo refrán que para partir leña se necesitan cuñas de la misma madera. He aquí lo que son los arqueros, los guardias y los alabarderos. No que ellos mismos no sufran a veces con los furores del tirano, pero abandonados de Dios y de los hombres, saben soportar vilmente los ataques con tal de poder vengarse no contra el opresor común, sino contra los desvalidos que están condenados a sufrir el yugo como ellos y ya no pueden más. Sin embargo, al observar a esos hombres que sirven dolorosamente al tirano para obtener alguna ganancia de su tiranía y del sometimiento del pueblo, a menudo me siento de asombro frente a su maldad y a veces de lástima por su locura. Porque a decir verdad, el acercarse al tirano es apartarse de la libertad natural
y, por así decirlo, abrazar voluntariamente y con ahínco la esclavitud. Es decir, que estos funcionarios y la clase política que hace vida en una tiranía carece de otro proyecto que no sea beneficiarse de su posición. Pero como suelen sufrir de primera mano, por razones de cercanía, las vejaciones contra su persona por parte del tirano, ellos deciden vengarse afincándose contra las más vulnerables de la sociedad. Por eso es muy común que los funcionarios gubernamentales de una tiranía sean incluso más prepotentes y hasta más crueles que el propio tirano. Y en esto vuelvo sobre Etienne de la Boétie. Él dice: el campesino o el artesano, por avasallados que estén, viven tranquilos cumpliendo con aquello que se les manda. Pero no sucede así con los que le rodean y sirven a un tirano. Su felicidad no consiste en otra cosa que en mendigar sus favores. Y no basta que cumplan con lo que les prescribe su ídolo. Tienen que pensar como él quiere y, a menudo, para satisfacerle, anticiparse a sus deseos. No contentándose con ser obedecido y complacido, exige además el tirano que sus favoritos se atormenten mutuamente, que encorven su existencia al peso de sus negocios, que se complazcan en lo que a él le place, que le sacrifiquen sus preferencias y se despojen hasta de sus afectos naturales. Exige que atiendan sin distracción sus palabras, su voz, sus signos y sus ojos, que no tengan ni vista, ni pies, ni manos, que no se hallen siempre dispuestos a escudriñar su voluntad y a adivinar sus pensamientos. Qué duro es estar en las alturas del poder cerca del tirano, ¿no? Porque ellos están en continua zozobra ante el ánimo caprichoso, por así decirlo, de su amo. Y hay algo que es particularmente significativo en este escenario, y es que estos servidores ni siquiera pueden contar con la riqueza que han cosechado, porque en cualquier momento pueden ser despojados de ella, ¿no? E incluso ellos están expuestos a perder su estatus y hasta su vida, porque la caída en desgracia es una amenaza real y permanente en las alturas del poder en una tiranía, ¿no? Esta es una situación que claramente, para Etienne de la Boétie, desnaturaliza y envilece a todo ser humano, tanto el que pueda estar en el extremo más débil de la sociedad y muy especialmente a aquellos que están en las alturas del poder. Entonces, bueno, Etienne de la Boétie termina su ensayo diciendo que las tiranías son contrarias al orden divino, y por ser contrarias al deseo de Dios, el castigo divino caerá no solamente sobre el tirano que se atreva a ejercerla, sino también sobre sus cómplices. Ya les digo, es un libro muy actual, escrito con una pluma exquisita que, bueno, tiene el estilo de la época, pero no por ello es inaccesible a los lectores contemporáneos. Yo la recomiendo ampliamente y, bueno, dicho esto, llego hasta aquí con mi video, pidiéndoles nuevamente que por favor me ayuden suscribiéndose a este canal, activando las notificaciones para que les llegue cada vez que yo publique un video nuevo, y por favor denle me gusta si les ha gustado efectivamente este humilde trabajo. Muchas gracias y hasta luego.